La memoria es la conciencia. Si no hubiese memoria, estaríamos completamente perdidos, sin saber quiénes somos, ni quiénes son quienes nos rodean, sin saber en qué tiempo vivimos. Nos convertiríamos en meros muñecos. Se puede decir casi como regla general que allí, por donde ha pasado una persona, ha aparecido una marca. El 7 de noviembre de 1917, 25 de octubre, por el viejo calendario juliano, Lenin llamó al pueblo ruso a zafar el vagón trasero del tren del capitalismo europeo para empujarlo ellos mismos. Por primera vez, obreros y campesinos se aliaban para construir un mundo nuevo con justicia e igualdad social. El taller en el que se diseñaba la locomotora, que remolcaría al socialismo mundial, se nutrió de la confrontación de alternativas y tendencias en un debate entre iguales, conducido por Lenin con audacia y sumo tacto, a partir de una proyección dialéctica antisectaria. Un núcleo de líderes feministas sumadas a la epopeya desde su gestación promovió una transformación radical para avanzar en la emancipación de la mujer. Una medida inédita fue concederles el derecho al voto y la posibilidad de que cobraran protagonismo en la vida política y la institucionalidad del país, hasta entonces privativo de reinas y abadesas, con contados ejemplos. Alexandra Kollontai, comisaria del pueblo para la asistencia pública, fue la primera mujer en la historia en integrar un gabinete de gobierno. Conscientes de la necesidad de edificar una cultura del socialismo en un país con relaciones de producción semifeudales, los bolcheviques abrieron las puertas al arte y la literatura. Grupos y creadores disfrutaron la oportunidad de exponer tendencias incubadas durante el zarismo, en paralelos con las corrientes vanguardistas de Occidente. En un clima relativamente propicio a la experimentación artística, cobraron ímpetu el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el constructivismo, el suprematismo. Nació el realismo socialista. El 5 de diciembre de 1921, en su 10º Congreso, el partido aprobó una resolución dirigida a promover la democracia participativa con la discusión colectiva de las cuestiones más importantes, el estudio crítico permanente del curso transitado y la rectificación de los errores. Lenin tenía la certeza de que no tenían modo de avanzar si no emprendían un derrotero de edificación constante. Se respiraba entusiasmo entre la membresía del partido y sus filas se multiplicaban. De repente, el líder enfermó y debió guardar un reposo absoluto de que ya no saldría. El 2 de abril de 1922, el partido eligió como nuevo secretario general a Joseph Stalin. Estaba entre los fundadores de la revolución y era un orador efectivo, con ciertas dotes de organizador. Quería un país con justicia social en el que su infancia no se repitiera como una maldición. Estaba apurado y no entendía razones. A diferencia de Lenin, cuyo liderazgo se consolidó en el ejercicio de la razón y la observancia de escuchar a las masas, pensaba que cada minuto perdido en una disquisición teórica o en una contienda retórica retrasaba la consecución de los objetivos revolucionarios. No veía cómo la libertad de crítica podía constituirse en un fermento capaz de impregnar vigor al proceso. Postrado en cama y agobiado por las divisiones que retoñaban,
Lenin redactó una carta al 12 Congreso del Partido por celebrarse en 1923, en la que abordó desafíos apremiantes y caracterizó a varios de los principales cuadros. Stalin dijo que llegado a secretario general concentró un poder inmenso y no estaba seguro de que supiese utilizarlo siempre con prudencia. Propuso sustituirlo por alguien más tolerante, más leal, más correcto y más atento con los camaradas, menos caprichoso. La lectura de la carta se limitó a los miembros del Comité Central y Stalin prometió enmendarse. Sus compañeros prescindieron del consejo de Lenin, cuya agonía duró hasta el 21 de enero de 1924. Ese día, una hemorragia cerebral puso fin a su vida, cuando más se lo necesitaba. Muerto Lenin, Stalin rechazó el concepto de la Revolución Mundial para imponer la teoría de la construcción del socialismo en un solo país, bajo el presupuesto de que defender el Estado soviético favorecía los objetivos del proletariado mundial. Tenía la convicción de que el fin justifica los medios, y esa máxima corroyó a no pocos cuadros formados a lo largo de sus 30 años al frente del país. Se descuidó la construcción del consenso y se trocó la educación para formar una conciencia política por la coerción y el ultimátum. A partir de 1932, el realismo socialista cerró el camino a la libertad de creación y se vulgarizaron las ciencias sociales. Stalin se rodeó de gente con escasa cultura, sin criterio propio y tan sectaria como él. Todos lo adulaban y afloró el culto a la personalidad. Primero lo proclamaron el mejor alumno de Lenin, luego el genio más grande de la historia. Con todo, en medio de la participación de millones de personas en la construcción de un futuro promisorio como alternativa al capitalismo, Stalin ganó apoyo popular. La URSS derrotó al fascismo y brindó con ello la más grande contribución a la paz mundial. La organización del país para generar sus propios recursos durante la guerra y la resistencia del Ejército Rojo y los pueblos de la URSS a las divisiones de la Wehrmacht superaron la leyenda de Esparta. Solo en los diversos frentes del conflicto sus fuerzas armadas perdieron 8.668.400 hombres y mujeres, sin contar los millones de ancianos, mujeres y niños que agonizaron durante la ocupación de su territorio o en los campos de concentración nazis. Otro dato. Pese a la herencia semifeudal, el destrozo de la conflagración, los 13.700 millones de dólares canalizados por el Plan Marshall a Europa y Asia, con Reino Unido, Alemania, Japón, Francia e Italia como principales beneficiarios, y los 685 millones de dólares asignados a la CIA para fomentar el terrorismo, la guerra económica y la subversión ideológica, en 1952, o sea, en apenas 3 décadas desde su integración, la URSS ocupó el segundo puesto mundial como potencia. A la muerte de Stalin, Nikita Khrushchev fue elegido secretario general del partido. Nada tenía que ver con los métodos de su predecesor. Y en el 20 Congreso del PECUS, celebrado en 1956, condenó las purgas y el culto a la personalidad. Llamó a restablecer la legalidad
y a observar los estatutos del partido, a promover el ejercicio de la crítica y la autocrítica como actitudes saludables. No abordó, empero, el tema en todas sus aristas. Con palabras de la doctora Graciela Pogolotti, en el campo de la cultura hubo un ligero deshielo, pero las normativas del realismo socialista se mantuvieron vigentes. Algo peor, temiendo una repulsa al socialismo, indicó no ventilar en público el asunto. Pasó por alto que restaurar el tejido social dañado demandaba un análisis profundo desde la superestructura del partido hasta la base y una reflexión moral con el abnegado pueblo soviético. 2 meses demoró apenas la CIA en obtenerlo y lo filtró. Quedó en ridículo. En materia de política económica se propuso demostrar la superioridad del socialismo en el plano de la realización material del ser humano, en una competencia desenfrenada con Occidente respecto a cuál de los dos sistemas alcanzaría el más elevado nivel de vida. En su perspectiva y la de sus colaboradores, la calidad de vida se medía en cifras, no en riqueza espiritual o en la dimensión de los sueños. Tales concepciones en un pueblo agotado de vivir en la austeridad de una economía de guerra, rayana en la exageración debido al desbalance entre la industria pesada y la atención a las necesidades del consumo popular, y sin un esfuerzo consecuente en la elevación de su cultura política, actuaron como gérmenes corrosivos contra valores esenciales del socialismo. En política exterior mantuvo una posición militante en defensa del proceso de descolonización del tercer mundo y de apoyo al movimiento revolucionario internacional. En respuesta a la beligerancia de la OTAN, el 14 de mayo de 1955 dio luz verde a la creación del Pacto de Varsovia como contrapeso para preservar el equilibrio mundial, único garante efectivo de la paz. Algo fundamental. Con el vuelo espacial de Yuri Gagarin en 1961, la URSS conquistó el cosmos. Los planes económicos y agrícolas de Khrushchev terminaron en fiasco y el país debió importar trigo. Sus balandronadas terminaron por irritar al pueblo soviético y crecieron los segmentos impresionados por las vitrinas de Occidente. En 1964 fue sustituido y pasado a retiro. Lo reemplazó Leonid Brezhnev. El quinquenio 1966-1970 fue el más exitoso en la historia de la URSS, pero se acentuó el curso mercantilista y se descuidó aún más el papel de la subjetividad. Se abrió paso al economicismo y aumentaron los privilegios de las cúpulas dirigentes en todo el país, germen de la corrupción. Las cortinillas de los autos de la nomenclatura partidista y gubernamental se convirtieron en símbolo de una dirigencia distante de las masas. Perdieron la conexión emocional con el pueblo. Mientras desplegaba una proyección internacional sustentada en la coexistencia pacífica con Estados Unidos y la OTAN, Brezhnev cerró el espacio al espíritu creador y a un pensamiento crítico que involucrara a la vanguardia artística e intelectual en el análisis de los obstáculos afrontados en la construcción del socialismo. Prohibió todo libro o película occidental y apareció el Samizdat, mecanismo clandestino de copia y distribución de literatura prohibida, extendido a la música y el cine, que floreció gracias a la economía ilegal y a los fondos de la CIA. Poco a poco, el American Way of Life se convirtió en quimera para amplios sectores de una juventud que llegó a consumir drogas dentro de las universidades. El espíritu solidario de la Revolución de Octubre comenzó a esfumarse en el imaginario de las nuevas generaciones. La ideología liberal encontró una hendidura. Con palabras del poeta sirio Nizar Qabani, los enemigos no cruzaron nuestras fronteras, se colaron como hormigas
por nuestras flaquezas. El atraso agrícola y el tecnológico condujeron al estancamiento a una economía desangrada por el desenfreno de la carrera armamentista. Se afianzó la dependencia de importación de cereales a Estados Unidos. En paralelo, prosperaron el soborno, el robo y la corrupción, el alcoholismo y la indiferencia. Prácticamente incapacitado, luego de un infarto y un accidente vascular encefálico, en 1977, Brezhnev asumió también el cargo de presidente del Presidio del Soviet Supremo. En varias ocasiones pidió su liberación, pero lo convencieron de desistir. Aquellas personas de avanzada edad que lo rodeaban, el promedio en el buró político era de 71 años, cuando en la URSS la esperanza de vida al nacer en los hombres era de 62, sabían que el reemplazo traería aparejada una amplia renovación de cuadros y antepusieron sus prebendas a los intereses de la nación. La invasión de Afganistán en 1979 prometía dar a la URSS su guerra de Vietnam. Escribió al presidente James Carter, su asesor de seguridad nacional Zbigniew Brzezinski. Fue el principio del fin, más que todo por las secuelas morales de un conflicto que por 10 años involucró a más de 1 millón de soviéticos. De ellos 14.000 perdieron la vida y 30.000 acabaron mutilados como consecuencia de los combates o las torturas a manos de los extremistas islámicos financiados por Estados Unidos. Todavía peor, los féretros en que repatriaban a los caídos fueron convertidos en el canal para la introducción de opio a la URSS. Brezhnev falleció el 10 de noviembre de 1982. El 12 lo reemplazó Yuri Andropov, partidario de transformar el país sin abandonar el socialismo, pero tras 15 años de padecimiento, sus riñones colapsaron apenas 2 meses más tarde y 2 veces por semana debía hacerse una diálisis. Murió el 9 de febrero de 1984. Lo sucedió Konstantin Chernenko, un hombre gris, encargado de llevar los papeles de Brezhnev. Para colmos, a sus 72 años padecía una dolencia pulmonar crónica que apenas le dejaba hablar. Pendiente del estado de salud de Chernenko, el buró político congeló el proceso iniciado por Andropov. Se hizo crónica la propensión a aplazar la solución de acuciantes problemas que afectaban al país. Entretanto, el pueblo sufría 1000 carencias. Chernenko falleció el 10 de marzo de 1985. La cadena de cortejos fúnebres extendió el caos en la gestión gubernamental del país a todos los niveles. En las repúblicas afloró un nacionalismo que incubaba un germen letal, el separatismo. En la búsqueda de un cuadro vital capaz de encarar el proceso degenerativo, el partido eligió como secretario general a Mikhail Gorbachev, quien a sus 54 años era el cuadro más joven del buró político. No alcanza el tiempo para abordar cómo este hombre desmontó el socialismo. Uno no llega a saber si estaba enfermo de vanidad o de esquizofrenia, o era un embaucador que arrastró a su pueblo hacia el abismo, o una combinación de las tres. Hablaba mirando a la izquierda, pero caminaba hacia la derecha, sin que nadie lo detuviera por la confusión que generaba. Eran tales su elocuencia y aparente ingenuidad que todos quedaban perplejos sin saber qué pensar. La inteligencia británica lo tenía calado e instruidos de cómo inspirarlo, Reagan y Margaret Thatcher lo llevaron a las posiciones de su interés. La prensa occidental se ocupó de hacerlo sentir un líder de talla mundial. Time lo anunció como el hombre del año en 1987, cuando entre la población de la URSS se hizo evidente que hablaba mucho y no concretaba nada. Y es que desde enero comenzó a bosquejar con mayor claridad el rumbo del desmontaje, mientras desconectaba el buró político del Comité Central para ejercer el control del proceso de toma de decisiones a través de una troika cuyas otras 2 puntas eran Alexander Yakovlev, cerebro gris de la Glasnost. Todo apunta a que fue reclutado por la CIA en sus 10 años como embajador en Canadá
entre 1974 y 1984, y Edward Shevardnadze, ferviente partidario del capitalismo, que en lo más profundo de su corazón deseaba la independencia de su natal Georgia para asumir su presidencia. La mayor palanca del poder de Gorbachov fue su derecho a nombrar a los principales cargos del partido, el gobierno y el ejército. Con el buró político nadie quería llevarle la contraria. Rodeada de adeptos, la Troika hizo concesiones a Estados Unidos en la arena internacional y comenzó a despolitizar las Fuerzas Armadas. Dio un vuelco de 180 grados a la política económica y desmanteló el régimen de justicia social disfrutado por más de 70 años. Garantizó el control de la producción de ideología y minó los medios de comunicación desde los cuales promovió el desmontaje de la historia del país y de sus principales héroes, y linchó a quienes intentaron contener el alud, tildándolos de conservadores, al tiempo que socialdemócratas y neoliberales eran legitimados como la nueva izquierda. Más allá de la cruzada de Estados Unidos y sus servicios de inteligencia, con los errores cometidos tras la muerte de Lenin y tantas desviaciones en el camino para enmendarlos, era inevitable que la URSS se estrellara en un despeñadero. Divorciadas de las necesidades y aspiraciones de las masas, incluida de su propia membresía partidista, que rondaba los 20 millones de militantes, a la dirigencia soviética le resultó imposible preservar el socialismo frente a los desafíos del capitalismo neoliberal. Luego de reducir el marxismo a ideología oficial desde el prisma sectario y petrificado de sus manuales, observó asustada fenómenos y tendencias que no alcanzó a comprender, mientras su agónico estandarte caía deshecho del pedestal del Kremlin el 25 de diciembre de 1991. No se le puede hablar sobre futuro ni esperanzas a un pueblo al que se margina de su proceso de edificación. No se puede construir la utopía sin referentes éticos. No se puede proyectar un país de justicia e igualdad social si se abandonan los intereses de su gente más humilde. No hay liderazgo moral posible si se dejan atrás dos valores esenciales del socialismo: el internacionalismo y la solidaridad. Usted sentirá ese mare magnum en Anna, un documental de Nikita Mikhalkov, estrenado en 1993, que nació como una película casera en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y terminó en Rusia. Esta es una película contra el olvido, declaró en Berlín Nikita Mikhalkov. Creo que es mucho más que eso. Constituye un espejo frente a que toda experiencia socialista debe revisarse, incluida Cuba, a pesar de las enormes diferencias entre un proceso y otro, para no torcer el rumbo. Aquí estuvimos un día, vivos. Estuvimos aquí.